Bueno, de acá en adelante todo tuyo. Te lo Sergio. dejamos. muchísimas gracias. Nos vemos mañana de 2 a 14, ¿eh? Gracias, Sergio. Gracias, Ciro. Gracias, Ana. Por supuesto, mesa política en la pantalla del 3 con invitados. Son los candidatos, precandidatos a legisladores nacionales por nuestra provincia. Bienvenido, Martín Rosúa. Gracias, ¿Qué tal? Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir a Mesa Política, ¿eh? No, muchas gracias a vos. Martín Rosúa es precandidato a diputado nacional por Vamos Todos, integrante de Juntos por el Cambio. Martín, son los radicales que no están en la lista que encabeza Angelini. Sería una forma de describirlo. Creo que nosotros concentramos a gran parte, casi todo el radicalismo. Pensá que acá hay un volumen político muy importante de radicales que estuvieron históricamente con el Frente Progresista y que en esta nos están acompañando a nosotros. Volumen que se le agrega a la lista de Macri y que antes no lo tenía. Hay muchos sectores desencantados del PRO que nos están dando una mano y por sobre todas las cosas, grandes sectores independientes de la sociedad. Ahora, Martín, no pueden ir con la boleta de Mauricio Macri y de Miguel Pichetto por una decisión de la Cámara Electoral Nacional. Mira, hubo un fallo de primera instancia que fue muy bien argumentado, no voy a entrar en los temas técnicos, pero que dice lo que es de sentido común. Nosotros, como radicales, que somos miembros fundadores de Cambiemos, ¿cómo no vamos a poder ir a competir en una interna apoyando la lista del presidente Macri? Vino un fallo de la Cámara, que es más un pronunciamiento político que un fallo de una Cámara judicial, que dice no consta el aval del presidente Macri. Como nosotros eso nos parecía absolutamente insuficiente en términos jurídicos, recurrimos a la Corte Suprema. Ahora la Corte es la que tiene que decidir y confiamos sinceramente en la justicia argentina que nos va a permitir, lo único que pedimos, competir en igualdad de condiciones para aportarle a la fórmula presidencial. Yo digo, el análisis que hacemos es este: Argentina está en una elección bisagra. Cuando la veamos de acá hacia unos años adelante, vamos a entender que fue una elección que definió el futuro de la vida de los argentinos. O nos vamos hacia un populismo que tiene cada vez tintes más autoritarios y con una estructura básicamente de corrupción, o nos vamos hacia la construcción de una república democrática en serio. Para dar ese paso, nosotros siempre dijimos que necesitamos ampliarnos para ganar las elecciones, ampliarnos para hacer las reformas estructurales que hacen falta, y lo que yo vengo a cumplir en esto es esto, ampliarnos, ser más voces distintas, otras representaciones. Nosotros tenemos una vinculación ideológica con el federalismo, con los sectores medios, con los sectores productivos. Tenemos un trabajo territorial a lo largo de toda la provincia de Santa Fe. Bueno, eso es todo lo que le venimos a aportar para que en una elección absolutamente peleada entre Cristina y Mauricio Macri, nosotros pongamos nuestro granito de arena para que Macri gane. Ahora, en la Casa Rosada quieren una sola lista, Martín. Desconocemos si en la Casa Rosada están informados de los entretelones. Yo lo único que puedo hacer es un análisis. En este caso corro de todo lo político y me quedo en algo absolutamente pragmático. ¿Qué le sirve a Macri Pichetto? ¿Una sola lista encabezada por el PRO? ¿O una lista encabezada por el PRO y una lista encabezada por el radicalismo, con los intendentes, los presidentes comunales, la militancia, la estructura territorial y el trabajo que nosotros podemos aportar? Y además, ¿por qué no?, esta visión ideológica distinta, que es diferente a la de ellos y que termina de completar los dos grandes sectores que van a votar a Macri. Quizás Federico represente al votante de Macri que cree que hizo todo bien, y quizás nosotros representemos esa enorme cantidad de gente que está un poco desilusionada, que está convencida que Argentina no puede volver atrás porque sería trágico, pero que pide que se corrijan los errores para poder vivir mejor. ¿Hubo tráfico de influencias de representante de tu lista que vas a competir en la Cámara Nacional Electoral? De la nuestra claramente no, porque... No, de la lista que con la que vamos a competir. Tuya. Mirá, hubo una reunión de Corral el día anterior con la Cámara que a mí no me pareció ética. Nosotros venimos de un partido que siempre decimos lo mismo: la base estructural del radicalismo es más democracia, respeto por las instituciones y ética en el ejercicio de la función pública. Así que no hay que hacer nada que esté reñido con la ética. Yo no puedo comprobar si hubo tráfico de influencia. Yo lo que digo es que yo, en mi lugar, no me voy a reunir con una Cámara que tiene que resolver un tema con el que tengo intereses creados al día siguiente. ¿Qué es lo que llevas como propuesta para la Cámara de Diputados de la Nación? Bueno, eso es un tema que me parece importantísimo que me lo preguntes, porque esto de los vaivenes judiciales electorales nos corren de eje de lo que tenemos que estar discutiendo. Yo quiero sentarme con la lista de Angelini a discutir cómo votaríamos las distintas cosas que se van a proponer en el año que viene y que van a ser muy importantes en la Cámara de Diputados de la Nación. Una reforma estructural del derecho laboral argentino que proteja los derechos de los trabajadores según la legislación vigente, pero que genere modalidades de contratación nuevas para todas estas empresas tecnológicas y de servicios que están surgiendo y que hoy Argentina no lo tiene. Una reforma tributaria muy importante que le saque el pie de encima al sector privado de la Argentina. Argentina está entrando en una hipótesis
muy importante que te puede generar una posibilidad de crecimiento sostenido como nunca en la historia tuvimos. Argentina nunca tuvo 20, 30 años de crecimiento sostenido y el acuerdo entre Mercosur y Comunidad Económica Europea te lo puede dar, pero también puede ser un problema si vos no estás adaptado, desde la reforma tributaria, desde la reforma laboral, es decir, si vos no sos competitivo para insertarte en esos mercados. Yo creo que hay que poner en marcha la ley de defensa de la competencia. Hoy a la gente le están robando la plata con el precio de los alimentos y eso es porque hay 3 empresas concentradas que hacen abuso de posición dominante, es decir, son monopolios que establecen un precio que es muy distinto del que le pagan a los productores y es muy caro el que le pasan a los consumidores. Bueno, yo quiero trabajar sobre la ley de defensa de la competencia y básicamente llevar una ley que vincule el mundo de la educación con el mundo del trabajo, algo que ningún político está hablando y que para mí es el tema clave de los próximos 50 años. Vos hablaste de reforma laboral, sí, pero la reforma laboral, al menos en lo que ha trascendido, habla de una flexibilización en las condiciones, por ejemplo, de la indemnización. No tiene que ser así. Yo creo que tiene que haber 2 condiciones para discutir reforma laboral en la Argentina. Sí. La primera condición es que no se afecten los derechos adquiridos de los trabajadores que hoy están adentro del sistema. Es decir, todos los trabajadores que están adentro del sistema tienen que seguir teniendo los mismos derechos que hoy tienen. Lo que tiene que hacer la reforma laboral es decir, cómo hacemos para incorporar a la enorme cantidad de trabajadores que hoy están fuera del sistema y cómo hacemos para que todas estas nuevas empresas que se están creando, algunas, como por ejemplo Mercado Libre, tienen 8.000, 10.000 empleados. Sí. Eso es trabajo formal, trabajo decente, trabajo bien remunerado. Pero ¿tendrías margen de maniobra en un bloque, si es que gana Macri oficialista, como para plantear esas diferencias? Bueno, justamente es una de las diferencias que nosotros vamos a llegar al Congreso. Nosotros vamos a ir con una mirada de acompañamiento absoluto del presidente Macri, pero con una mirada constructiva. Yo voy a ir a decir lo que pienso y a ver cómo corregimos los errores que se cometieron en todos estos años para que el país pueda vivir mejor y no estemos pasando por la situación de crisis que estamos pasando hoy. Está. Con respecto al tema del aborto, si se habilita nuevamente la discusión por la despenalización, ¿qué posición tendrías? Yo tengo totalmente en claro que acá hay un error de enfoque de política pública. El aborto no tiene que ser un problema de persecución penal, sino que tiene que ser un problema de salud pública. Y a partir de ahí tendremos que discutir en función de la ley que se vaya a votar. La ley que se vaya a votar va a tener un montón de aristas que la vendríamos a discutir, pero lo que yo estoy totalmente de acuerdo es que no se tiene que penalizar a las mujeres que tienen que recurrir a esa práctica y por sobre todas las cosas que tienen que recurrir a esa práctica de manera clandestina y no como otras que lo pueden hacer en mucho mejores condiciones. ¿Estás a favor de la despenalización entonces? Absolutamente. Bien, perfecto. El gran interrogante es, si gana Macri o si gana Fernández, si es que se da este escenario de polarización en las elecciones generales, todo el mundo dice, más allá de quien fuera el presidente, va a tener que afrontar una coyuntura económica muy importante a resolver a partir del 10 de diciembre. ¿Coincidís con eso? Coincido. Pero creo que es absolutamente distinto quien la tenga que afrontar. Mira, la economía es un problema de expectativas en gran medida. Vos tenés problemas estructurales que Argentina los fue resolviendo, hoy no tenemos más déficit fiscal. Los problemas que nos condenaron a 70 años de pobreza, hoy no tenemos más déficit fiscal, hoy estamos llegando al superávit energético, hoy exportamos más de lo que importamos y hoy saneaste el Banco Central que dejó de prestarle al Tesoro de la Nación, es decir, dejó de financiar la política. Resolviste los problemas estructurales de la economía. Ahora bien, ¿por qué viene una época difícil? Porque hay una deuda muy importante tomada. Pero ahí tiene que ver mucho con las expectativas, con lo que te decía antes. ¿Cómo lo puede resolver Cristina y cómo lo puede resolver Macri? Macri lo va a resolver como hacen cualquiera de los países del mundo. Ningún país del mundo soberano paga capital de deuda. No hay ningún país del mundo que lo haga. Eso hay que hacérselo entender a la Argentina. ¿Qué pasa? Llegan los plazos de vencimiento y como el mundo te tiene confianza, esa deuda se rolea. Significa que se posterga para adelante y se sigue renovando. Ahora bien, tenés que congelar la deuda para que tu crecimiento haga que esa deuda sea cada vez menor. Ahora bien, si viene Cristina o viene Alberto Fernández, esa deuda no se la van a refinanciar. Y si esa deuda no se la refinancian, la Argentina cae en default. Y a veces parece que es tan libre hablar de default, pero tenemos que ver bien cuáles son las consecuencias en la gente y en el país del default. Hoy el default son 8 a 9 puntos del PBI. Cada punto de PBI son 300.000 puestos de trabajo que se pierden en el momento. Bueno, ese es el riesgo de volver para atrás en términos económicos. Para el votante o para el ciudadano que te está viendo y que quiere elegirte, va a tener que acordarse de cortar la boleta y de poner la boleta tuya que va a ir independiente o va a ser boleta corta con la de Macri Pichetto. Todavía no, porque nosotros aspiramos a competir en igualdad de condiciones con la boleta larga. Nos parecería antidemocrático
y que le resta volumen político a la fórmula de Macri y Pichetto, que nosotros tenemos que ir con boleta corta. Así que vamos a esperar a este fin de semana el pronunciamiento de la Corte y recién ahí vamos a decidir los pasos a seguir. Gracias por venir. Muchas gracias a vos. Un gusto, ¿eh? Igualmente. Martín Rosúa, candidato, precandidato a diputado nacional, vamos por todos dentro del frente que encabeza o que se referencia en la figura del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Quédate en Mesa Política, ya han pasado 9 minutos de las 2 de la tarde, estamos en vivo en la pantalla del 3. Enseguida se viene... Él se autotitula el candidato del pañuelo celeste, Gonzalo Mansilla, del Frente Nos del Partido UNITE. Y enseguida también el candidato, precandidato a diputado nacional del Frente Unido de la Izquierda, Octavio Cribaro, también en este mediodía en la pantalla del 3. Ya venimos.